Buenas, bienvenidos a un video más. Hoy te voy a mostrar una historia que me llamó mucho la atención y te demuestra que si querés algo, lo puedes lograr. No importa el precio, no importa lo difícil que pueda ser. Quédate conmigo. Bienvenido. Esta es la historia de Pablo, un joven de Perú que solamente tenía en mente darle un buen futuro a su hija. Hola Pablo, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es Chelo Azulay. Te comento rápido. Tengo un canal de YouTube ya hace bastante, pero hace como 3 meses hice un video de consejos como para venir a Canadá y historias de latinos y argentinos que vienen acá a Canadá para mostrar un poquito la vida de acá. Y me interesó mucho tu historia. Aparte de la de abogado, si tenés ganas de compartir tu historia personal, de cómo por lo que vio que pusiste que viniste sin inglés, sin estudios y ahora ya sos un abogado, el abogado de los latinos. Vamos a ver qué dice Pablo. Vamos a esperar la respuesta. Y Pablo no tenía estudios universitarios y no contaba con un muy buen inglés como para estudiar, pero eso no lo detuvo. Ahí contestó. Vamos a ver. Hola Chelo, ¿qué tal? Mira, me interesa mucho lo que estás haciendo, la verdad está buenísimo. Mi esposa es argentina también. La verdad es que todavía me estoy recuperando un poco del partido de ayer que Perú perdió con Brasil, pero te paso la voz y coordinamos para el viernes. Ok, bye. Estoy acá con Pablo Retamoso. ¿Cómo estás? Todo bien, ¿Bien? gracias Chelo. ¿Tú qué tal? Bien, bien, gracias. De Perú. ¿De qué Perú. parte de Perú? Mira, yo nací en una ciudad pequeña que se llama Huaraz, que está en la sierra, cerca de la cordillera de los Andes. Y después viví en Lima un tiempo. ¿Se extraña un poquito la vida de allá? Mira, yo llegué acá en 2007, Ah, bastante entonces entonces. ya Ok. son años, toda una vida. Pero sí se extraña, ¿eh? La comida, mucho, ¿no? La comida peruana es única, Ok. ¿no? Llegaste 2007 acá, Ujú. pero ya venías con una idea, un plan o algo para Mm, hacer o cómo llegaste. Mira, yo conocí a mi mujer y fuimos a Perú y en Perú ella nos quedamos embarazados. ¿No? Yo tuve la oportunidad de venir acá a trabajar, Mm. aquí en Edmonton, entonces Eso fue 2007. 2007. Y pensé que era más fácil el tema de conseguir trabajo en 2007. Lo que yo sí noto ahora es que hay mucho más latinos. Ese año que llegué trabajé solamente con gente canadiense, O sea, viniste con un poquito de inglés, más o menos. poco, ya, poco. Yo pensé que yo estaba muy bien con el inglés, pero llegué acá y nada que ver. ¿Qué consejo, por ejemplo, así primero le darías del tema del inglés a la gente? Mira, yo pienso que el inglés es fundamental, Sí, fundamental, ¿no? O sea, no importa lo que vayas a hacer, ¿no? Obviamente, si quieres estudiar, claro. 100%. Pero aún si quieres trabajar, o sea, Conectar también con la claro, gente. no saber inglés es una desventaja muy grande. Ahora, hay gente que lo hace, o sea, yo tengo clientes que no hablan español y trabajan muy bien, ganan bien, ¿no? Que solamente hablan español, perdón, no hablan. Pablo es originario de Huaraz, en Perú. Vivió también en Lima y llegó acá a Edmonton en el 2007. Mira, yo llegué acá sin un plan. Yo llegué, el único plan que tenía era darle la mejor vida que podía darle a mi hija, que Sí. estaba por nacer. Entonces yo comencé a trabajar en construcción. Y lo primero que me di cuenta es que tenía habilidad para el idioma, porque muy rápido comencé a hablar mejor y mejor y mejor, comencé a leer, ¿no? Y dije, mira, yo creo que puedo ir a la escuela, porque estoy hablando bien. Y estando en la escuela, igualmente me di cuenta que tenía facilidad para el estudio, comencé a sacar buenas notas En la escuela en de la universidad. la universidad acá. Comencé en el McEwen, ¿Y para estudiar qué? estaba en estudios generales. Ah, O sea, no tenía lo que iba a hacer, ok. ¿no? Estudios generales, y ahí me di cuenta de que, o sea, llegaron las notas,
y me fue muy bien. No sé si fue el hecho de que estaba más grande o el hecho de que tenía la hija, no sé. Entonces, para el segundo año hubo un seminario, ¿no?, de la Escuela de Leyes de la Universidad de Alberta. Y ahí hablaban de lo que necesitas para poder entrar a la Escuela de Leyes, que acá, o sea, a diferencia de Perú o otros países, la Escuela de Leyes es un posgrado. O sea, tú tienes que tener un bachillerato antes, un grado académico antes. Ok. ¿No? O sea, no vas derecho del colegio, ¿no? Ah, ok. Okay. Y comenzaron a hablar de los requerimientos, ¿no? De las notas, del examen, la vida de un abogado, qué sé yo. Y volví a la casa y le dije a mi esposa, Toti, ¿sabes qué? Yo no puedo ser abogado. Mira, tengo buenas notas, también tengo que estudiar para esto. Y ya. ¿Pensaste, cuando vivías en Perú, pensaste que ibas a ser abogado? Nunca. No se te pasaba, o sea, no era tu... Ok, cuando era chiquito, mi sueño es ser abogado. Nunca pensé ser abogado. Mira, yo de chico pensé, viste, jugar de fútbol, Claro, claro. la clásica, ¿no? Te llamó la atención ahí en Claro. esa charla y dijiste, eso es lo que voy a hacer. Claro, en verdad, mira, no sabía mucho de abogacía acá, pero lo que sabía es que es una carrera bastante estable, ¿no? Y como te digo, o sea, mi inspiración siempre fue mi hija. Entonces, básicamente fue eso, ¿no? Y yo cuando entré a la escuela de leyes no tenía idea a lo que me iba a dedicar. O sea, no, yo, sinceramente, yo pensaba que iba a mudarme a un pueblo pequeño de Alberta porque sé que los abogados son escasos en lugares rurales en Alberta. ¿No? Casi todos estamos en Edmonton y Calgary. Entonces, eso había averiguado y dije, ¿sabes qué? Me voy a un pueblo pequeño y voy a poner a hacer de todo. Claro. Es lo que pensé. Voy a ser el abogado del pueblo. Algo así. Claro, claro. En la escuela de leyes, el primer año, las firmas más grandes de abogados de Canadá comienzan a reclutar. Okay. Estudiantes del primer año. Y lo mismo, pensé, ¿sabes qué? Voy a aplicar. ¿Qué pierdo aplicar? Sí, no, Claro. no entiendo, apliqué. Me llamaron para entrevistas y en las entrevistas me di cuenta que les sorprendía mucho que yo había llegado sin hablar inglés y que tenía familia y que tenía buenas notas. Comencé a trabajar mucho para compañías de seguro. Entonces, estando ahí, me vino la idea del abogado de los latinos, ¿no? Porque pensé, mira, ¿cuánta gente de latina hay en Edmonton? Y cada vez que ellos tienen un pleito con el seguro se los come, estoy seguro. Claro. Porque uno, en nuestros El países, idioma. no se acostumbra a eso. ¿Me entiendes? O sea, no es como tú tienes un accidente de tránsito en Perú, no haces nada, o sea, te Claro. arreglas con el tipo, tomas tus 100 mango y chao, ¿me Sí. entiendes? O sea, no sabes lo que puedes esperar. No es fácil todavía, o sea, porque en muchos países de Sudamérica yo noto que el abogado tiene mala fama, Claro. ¿me entiendes? Tiene Sí. mala reputación, entonces les cuesta mucho todavía a la gente entender, ¿no? Por ejemplo, algo que me encanta de esa área es que a mis clientes yo no les cobro nada cuando vamos contra el seguro. Okay. ¿No? Me pagan si ganamos. Okay. Y un porcentaje de lo que ganamos. Un porcentaje de esa ganancia. Exacto. Okay. Si ganamos 0, es 0. Hoy, acá en Edmonton, es conocido como el abogado de los latinos. El nombre, el abogado de los latinos, ¿te gusta? ¿Está bueno? Sí, a mí me gusta. Como sí. un superhéroe, ¿no? Una capa de... Claro, no sé si es superhéroe. No, pero digo, tiene nombre como... Claro, y mira, y a veces, o sea, a mí me llaman casi todos los días 2, 3 personas con asuntos que no van a resultar en un caso para mí, pero les hablo media hora, les digo, mira, yo haría esto, te recomiendo esto, te recomiendo tal persona, ¿me entiendes? A veces es complicado con que no hablan inglés. Tienes página de Facebook. Claro, tengo página de Facebook y mi celular. Y se la dejamos abajo a todos los datos para que la gente que vive acá o la que un día va a venir claro, no, claro, de uno. O sea, siempre digo lo mismo, no, o sea, no me he especializado en nada de inmigración ni nada. Eso es importante porque no estén molestando con preguntas de inmigración y es más de cosas de dinero, dijiste. Claro, litigio, dinero, es mi área. Tampoco hago nada de familia, divorcio, o sea, eso no es lo que hago. Yo, lo que te quería decir, me llamó la atención tu caso, por eso quería hacer el video. Pues, te pusiste a estudiar acá tu carrera. Entonces me llamó la atención en el buen sentido porque es un buen ejemplo a seguir. De que si querés hacer algo se puede. ¿Cuánto no dura la carrera? En total son 8. O sea, tú estudiaste 8 años en un idioma que
no sabías muy bien, y estudiar en un idioma que no es tuyo no es fácil. La escuela de leyes fueron los 3 años más difíciles de mi vida. Fue dificilísimo. O sea, me pasó casi lo mismo que cuando llegué. Ya yo me gradué con un bachillerato en criminología de la Universidad de Alberta y entré a la escuela de leyes. Es otro mundo porque los 100 estudiantes en tu clase, los 100 han sacado buenísimas notas antes. Los 100 son súper inteligentes. Los 100 leen mucho. Y fue como otra vez, como mi inglés no es tan bueno. Claro. Nuevamente fue como que tengo que mejorar mucho mi inglés, ¿no? Y leer, o sea, una barbaridad. ¿Te sentías a veces como muy atrás de los demás por el tema del idioma? Sí, definitivamente sí. Había invertido tanto dinero, tenía que seguir y yo he pasado noches enteras estudiando. O sea, he dormido. Te rompiste el trasero para donde estás ahora. Yo trabajo ahora en una firma que se llama Dentons, que está en todo el mundo. El hecho de trabajar en esta firma es una consecuencia de años. No puedo negar que tuve mucha ayuda, muchas oportunidades. Está bien, o sea, no pero yo ahí te quiero... La parte humilde siempre dice, tuve ayuda, tuve suerte, que siempre hay que tener una pizca de esas dos cosas, ¿no? Pero creo que el 80% es de las cosas que vos estás con ganas de hacer y que hiciste. Claro, no, o sea, de hecho, obviamente, si yo no ponía lo que tenía que poner, no pasaba nada, ¿no? Pero... Nada imposible, todo se puede, pero no es fácil. No, y ese es el asunto, o sea, si justo estaba escuchando hoy día un podcast de un campeón mundial de boxeo y él decía, mira, si tú no crees en ti, no vas a lograr nada. No, eso es lo primero, tienes que creer en ti, tienes que confiar en ti, confiar en ti mismo, ¿no? Y una anécdota, cuando yo pensé, cuando primero tuve la idea de estudiar leyes, un profesor me dijo, mira, sinceramente yo pienso que tu nivel de inglés no es suficientemente bueno para ser abogado. Yo pude haber dicho ya, no, que tiene razón, no, cambio de carrera, ¿no? Pero no, o sea, yo dije, ok, mira, quizás tiene razón, y definitivamente tenía razón, ¿no? Pero ¿qué hice? O sea, comencé a trabajar más fuerte en mi inglés. Claro. ¿Me entiendes? Comencé a leer más, escribir más. Quizás algún día ser juez, también es una posibilidad, ¿no? Y me gustaría ser juez más que nada. Acordarte de este video. Claro. No, algo. Mira, y ser juez acá es una cosa un poco rara porque es un trabajo lindo, ¿no? Pero generalmente los jueces ganan menos que los abogados, o sea, en ese punto de su carrera. Y el asunto es que no hay jueces latinos. En Alberta nunca ha habido. ¿Me entiendes? Ahora hay más abogados nuevos latinos, o sea, he conocido ya un par que acaban de graduarse. O sea, hay más gente, ¿no? Y está bueno. Para mí siempre ha sido algo bien importante enfatizar que, mira, si tú quieres venir a Canadá y trabajar en construcción o en cualquier carrera así, está todo bien, perfecto, ¿no? Pero si tú quieres venir a Canadá y ser doctor, ser abogado, ser ingeniero, también lo puedes hacer. Claro. ¿Me entiendes? O sea, no es como que los latinos estamos solamente para carreras en construcción. ¿Me entiendes? ¿Pensás que son como una imagen de que se puede? ¿Te ves así? Yo sí, la verdad es que sí. Quizás no sea para todos, pero yo sí he tenido experiencias como gente que me ha dicho, ¿qué? ¿Are you a lawyer? Como súper sorprendido, claro. ¿No? Como ¿sos abogado? ¿Cómo es posible? ¿Entendés? Sí. Y yo quiero cambiar eso. Yo quiero que la segunda generación y aún la primera generación, ¿no? O sea, la gente que nosotros podemos hacer lo que queramos. ¿Me o sea, no es como que estoy diciendo, oh, mira, todos tienen que ir a la universidad, porque no es para todos. Claro. No es la mejor carrera. O sea, yo tengo muchos amigos que trabajan en construcción que le dan mejor que a mí, ¿no? Y excelente, bien por ellos, ¿no? Pero si un chico tiene el sueño de ser abogado, el hecho de venir acá no tendría por qué quitarle ese sueño. Okay. ¿Me entiendes? Sí. A eso es lo que voy, ¿no? Y si me puede ver a mí como ejemplo de que se puede bien, ¿no? Y eso para mí es importante. Esa es una razón por la que me gustaría ser juez, para obtener más como notoriedad, ¿no? Que los chicos vean, mira, este vino inmigrante acá a los 22 años,
Sí. y yo voy a ser juez. No, yo también puedo. ¿Me entiendes? ¿Qué diría Pablo de 19 años en Perú? Yo le diría que, que disfrute más el camino a que lo sufra. O sea, yo vine acá y estaba invirtiendo en una carrera, ¿no? Sin tener la certeza de que iba a resultar. Y ese tiempo fue difícil para mí, personalmente fue súper estresante. ¿Tuviste momento de decir, me voy, no aguanto más? Muchos, ¿no? Muchas veces tuve momentos en decir, mira, esto vale la pena, ¿no? Yo veía el futuro tan incierto que quería todo ya, ¿me entiendes? Entonces, me gustaba tener más paciencia, estar más tranquilo. Me acuerdo mucho que mi tío, que es juez, ¿no? Él vino para mi grabación, ¿no? Que fue una cosa linda, ¿no? Porque era el segundo abogado en la familia. Y eso fue lo que me dijo, ten paciencia, lo único que me dijo, paciencia, nada más. Pablo vive hace ya 13 años acá en Edmonton junto con sus hijos y su esposa Mirna, que es mendocina. Y no me olvido que me prometiste las empanadas, ¿eh? Mensaje para los latinos, los que están con esa idea de querer algún día venir para acá. ¿Qué le decís? Para los que quieren venir y tienen la posibilidad de venir, yo diría que sí, que lo hagan, ¿no? Ahora, obviamente también, a veces me pregunto, ¿no? Pucha, sería lindo estar en Perú. En Perú se usa mucho la frase hacer patria en tu patria, ¿no? O sea, quedarte ahí. En Argentina también he escuchado gente que dice, le hacemos al aguante a Argentina, ¿me entiendes? O sea, bueno, esas son decisiones personales, ¿no? Yo personalmente no cambiaría en nada el que mis hijos hayan crecido acá. O sea, me parece que es una cosa ideal. Y eso es una cosa que también mucha gente tiene que entender, que no por eso no tenga Perú en tu corazón. Claro. No tiene nada que ver con que vivas acá. No, obviamente no, claro que no. O sea, donde vaya, yo siempre voy a hacer lo que soy, ¿no? O sea, Claro. a ver, yo he vivido en Perú toda mi vida. ¿Me entiendes? Soy súper peruano. ¿No? Yo es más, soy serrano, soy de la sierra, soy guaracino. Pablo, te agradezco el tiempo y que me hayas abierto las puertas de tu casa. ¿Algo más que quieras decir? Nada, gracias a todos y como siempre, ¿no? Mi información está ahí abajo para ayudarles, ¿no? Los abogados latinos, cuando digo eso realmente es como lo siento, ¿no? O sea, si me llamás vas a darte cuenta. Eso, llamen. Bueno, gracias, nos vemos y dale, gracias, ¿eh? Y así llegamos al final de un video más. Te agradezco como cada semana por estar, por permanecer, por comentar, por compartir, por darle like a mis videos y por armar esta comunidad que estamos creciendo cada día más. Acordate que acá podés suscribirte y seguir las notificaciones para que te lleguen cuando estoy subiendo videos. Estoy tratando de hacerlo martes y jueves, estilo blog, y los sábados un poquito más informativos y con alguna experiencia de algún latino que podamos tener acá. Así que si estás acá en Edmonton, algún latino que me nos quiera contar cómo es tu experiencia y cómo llegaste acá, adelante, bienvenido, me puedes contactar también acá en Instagram. Y para los que están viendo desde su casa y quieran venir a Canadá algún día, acordate, prepárate, aprende inglés y dale para adelante. Te agradezco mucho, mi nombre es Chelo, soy de Rosario, Argentina, estoy acá en Edmonton. Avanti antes y avanti siempre. Nos vemos.